Mi nombre es licenciado Mariana Torres y durante los últimos 5 años he estado navegando una de las batallas legales más complejas de mi carrera empresarial. Todo comenzó con una mentira que mi ex socio Rodrigo Mendoza había repetido tantas veces que parecía haberla convertido en su propia verdad, que él era el fundador de Innovatech Solutions, la empresa de desarrollo de software que construí desde cero en mi apartamento hace 8 años. La historia real es simple pero dolorosa. En 2016, cuando tenía 26 años y acababa de terminar mi maestría en ingeniería de software, desarrollé un algoritmo revolucionario para optimización de bases de datos que prometía reducir los tiempos de consulta en un 70%. Fundé Innovatech Solutions con mis ahorros de 50,000 pesos y el apoyo de mi madre, quien hipotecó su casa para darme un préstamo adicional de 200,000 pesos. Rodrigo llegó a mi vida 2 años después, cuando la empresa ya tenía 5 empleados y contratos con 3 compañías importantes. Se presentó como un inversionista experimentado que podría llevar mi negocio al siguiente nivel. Era carismático, tenía conexiones y, lo más importante, tenía acceso a capital que yo desesperadamente necesitaba para expandir. Mariana, me dijo durante nuestra primera reunión en un café de Polanco, tienes un producto increíble, pero te falta visión empresarial. Yo puedo aportar la experiencia comercial que necesitas. Era verdad que yo era mejor desarrollando software que vendiendo, así que acepté hacerlo socio con 40% de participación a cambio de una inversión de 2 millones de pesos y su experiencia en ventas. Durante los primeros 2 años, la sociedad funcionó. Rodrigo se encargaba de las ventas y yo me concentraba en el desarrollo tecnológico. La empresa creció exponencialmente, de 5 a 35 empleados, de 500,000 pesos a 15 millones de pesos en ingresos anuales. Pero gradualmente noté que Rodrigo comenzaba a cambiar la narrativa de nuestro origen empresarial. En presentaciones con clientes, empezó a presentarse como el fundador de Innovatech mientras me describía como mi socia técnica. Al principio pensé que eran deslices inocentes. Rodrigo, le dije después de una presentación importante, me presentaste como tu socia técnica. Sabes que yo fundé la empresa. Ay, Mariana, ¿qué importan esos detalles? Lo importante es cerrar contratos. Importan porque no son verdad. A los clientes no les interesa quien tuvo la idea original. Les interesa quien puede entregar resultados. Gradualmente, estos deslices se volvieron sistemáticos. En entrevistas de prensa, Rodrigo se presentaba como el fundador visionario que había construido Innovatech desde cero. En eventos industriales, contaba la historia de cómo había identificado una oportunidad en el mercado de optimización de datos y había reclutado talento técnico para desarrollar su visión. La situación escaló el año pasado cuando Rodrigo propuso una reestructuración societaria. Mariana, necesitamos profesionalizar la empresa. Yo debería tener control mayoritario para tomar decisiones estratégicas más eficientemente. ¿Control mayoritario? Rodrigo, yo soy la fundadora. La empresa existe porque yo desarrollé la tecnología base. Pero yo aporté el capital que permitió el crecimiento. Sin mi inversión, seguiría siendo una desarrolladora independiente. Sin mi tecnología, no tendrías nada que vender. Las tensiones se intensificaron durante las siguientes semanas. Rodrigo comenzó a tomar decisiones unilaterales sobre contratos y personal, argumentando que como el verdadero fundador tenía autoridad natural sobre la dirección de la empresa. El punto de quiebre llegó hace 6 meses durante una junta del consejo directivo. Rodrigo había convocado la reunión sin consultarme, invitando a 2 inversionistas potenciales que estaban considerando comprar la empresa. Señores, les dijo Rodrigo a los inversionistas, permítanme contarles la historia de cómo fundé Innovatech Solutions en 2016. Escuché mientras relataba una versión completamente ficticia de nuestro origen. Según él, había identificado la oportunidad de mercado, desarrollado el concepto inicial y después había contratado a una desarrolladora, yo, para implementar su visión. Disculpa, Rodrigo, interrumpí, pero esa no es la historia real. Mariana, por favor no interrumpas. Estoy explicando nuestro modelo de negocio. Estás mintiendo sobre la fundación de la empresa. Uno de los inversionistas parecía incómodo. ¿Podrían aclarar quién es exactamente el fundador? Rodrigo respondió inmediatamente,
Yo fundé Innovatech en 2016. Mariana se unió como desarrolladora principal en 2018. Eso es completamente falso, dije, manteniendo mi voz profesional a pesar de la furia que sentía. Yo fundé esta empresa en 2016. Rodrigo se unió como socio inversionista en 2018. Mariana, claramente estás confundida sobre los roles históricos. No estoy confundida. Tengo todos los documentos originales, las patentes de software a mi nombre, y los contratos fundacionales. La tensión en la sala era palpable. Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas y poco después terminaron la reunión sin hacer compromisos. Esa noche, Rodrigo me confrontó en la oficina. Mariana, tu comportamiento de hoy fue inaceptable. Arruinaste una oportunidad importante. Mi comportamiento fue honesto. El tuyo fue fraudulento. Mira, podemos discutir los detalles históricos después. Lo importante es que trabajemos juntos. Los detalles históricos son los fundamentos legales de nuestra sociedad. Está bien, tienes razón. Fuiste tú quien fundó la empresa técnicamente. Pero yo la convertí en lo que es hoy. Era una admisión parcial, pero no suficiente. Rodrigo, necesito que corrijas públicamente la narrativa que has estado promoviendo. ¿Públicamente? Mariana, eso sería contraproducente para nuestro negocio. ¿Contraproducente? ¿O embarazoso para ti? Mira, si esto es tan importante para ti, podemos llegar a un acuerdo. Te compro tu participación por 10 millones de pesos y te vas tranquila. La oferta era insultante. La empresa valía al menos 80 millones de pesos, lo que significaba que mi 60% debería valer 48 millones de pesos. Rodrigo, esa oferta es ridícula y lo sabes. Es una oferta generosa para alguien que claramente no aprecia lo que hemos construido juntos. ¿Lo que hemos construido? Rodrigo, esto es exactamente el problema. Tú no construiste nada. Invertiste en algo que ya existía. Mariana, claramente tenemos perspectivas diferentes sobre nuestra historia. Tal vez es mejor que terminemos esta sociedad. Estoy de acuerdo. Pero no a 10 millones de pesos. 3 semanas después, recibí una demanda legal que me dejó sin palabras. Rodrigo me demandaba por apropiación indebida de empresa y violación de acuerdos societarios, alegando que yo había robado una empresa que él había fundado. La demanda incluía declaraciones juradas de 3 empleados que habían sido contratados después de que Rodrigo se uniera a la empresa, testificando que él les había dicho ser el fundador original. También incluía documentos que mostraban su inversión de 2018, presentándola como evidencia de que él había financiado la fundación de la empresa. Mi abogado, el licenciado Hernández, revisó la demanda con expresión grave. Mariana, esto es muy serio. Rodrigo está alegando que tú eres una empleada que se apropió ilegalmente de su empresa. Eso es absurdo. Tengo todos los documentos originales. Sí, pero él tiene testimonios que apoyan su versión. Va a ser una batalla legal compleja. El día del juicio, hace 2 semanas, llegué al juzgado con una carpeta de evidencias que había estado compilando meticulosamente durante meses. Rodrigo estaba acompañado por un equipo de abogados caros y parecía confiado en su victoria. Su señoría, declaró el abogado de Rodrigo durante su alegato inicial, mi cliente es la víctima de un elaborado esquema de fraude. La demandada se aprovechó de su confianza para robar una empresa que él había fundado con su propio capital y visión empresarial. Cuando llegó mi turno de declarar, el abogado de Rodrigo me confrontó agresivamente. Señora Torres, ¿no es cierto que usted era simplemente una empleada de mi cliente? No. Yo fundé Innovatech Solutions en 2016. ¿Puede probar esa afirmación? Saqué los documentos originales de constitución de la empresa, fechados en agosto de 2016 y firmados únicamente por mí. Después mostré los registros de patente de software, todos a mi nombre, también de 2016. Estos documentos muestran claramente que yo soy la fundadora única de la empresa. El abogado de Rodrigo parecía nervioso pero continuó. Mi cliente alega que esos documentos fueron falsificados posteriormente. ¿Falsificados? Por el gobierno federal y la oficina de patentes. En ese momento, Rodrigo se levantó de su asiento, claramente frustrado.
Te vas a arrepentir de haberme traicionado, me gritó desde su mesa. Esa empresa era mía desde el principio. El juez golpeó su martillo. Señor Mendoza, mantenga la compostura. Su señoría, continué, me gustaría presentar evidencia adicional. Saqué una grabación de nuestra conversación del mes pasado, donde Rodrigo claramente admitía que yo había fundado la empresa técnicamente, pero argumentaba que él la había convertido en lo que es hoy. Cuando la grabación terminó de reproducirse, el silencio en la corte era absoluto. El abogado de Rodrigo palideció visiblemente. Su señoría, añadí, también tengo aquí el contrato de sociedad original de 2018, donde el señor Mendoza específicamente reconoce que se está uniendo a una empresa existente, fundada por mí en 2016. El juez revisó el documento cuidadosamente. Señor Mendoza, este contrato contradice completamente su demanda. Aquí claramente reconoce que la señora Torres era la propietaria única de la empresa antes de su participación. Rodrigo murmuró algo inaudible a su abogado, quien inmediatamente pidió un receso. Durante el receso, observé a Rodrigo discutir acaloradamente con su equipo legal. Después de 15 minutos, su abogado principal se acercó al juez. Su señoría, después de revisar nueva evidencia, mi cliente desea retirar la demanda. El juez parecía sorprendido. ¿Retirar la demanda? Señor abogado, esto es muy inusual en esta etapa del procedimiento. Sí, su señoría. Mi cliente reconoce que hay discrepancias en su versión inicial de los hechos. ¿Discrepancias? Señor abogado, su cliente alegó fraude corporativo. Eso no son discrepancias. En ese momento, el abogado hizo algo que nunca había visto en una corte. Públicamente renunció al caso. Su señoría, después de revisar esta nueva evidencia, no puedo continuar representando al demandante. Renuncio formalmente a este caso. El juez se dirigió directamente a Rodrigo. Señor Mendoza, entiende que esta demanda frívola podría resultar en sanciones legales contra usted. Rodrigo no respondió. Simplemente recogió sus papeles y salió de la corte sin hacer contacto visual conmigo. 2 días después, Rodrigo me contactó a través de un nuevo abogado para negociar la venta de su participación en la empresa. La oferta era clara. Quería vender su 40% por 15 millones de pesos y terminar toda asociación empresarial. Mariana, me dijo su abogado, mi cliente reconoce que hubo malentendidos sobre la historia de la empresa. Está dispuesto a vender su participación por debajo del valor de mercado para resolver este conflicto amigablemente. Malentendidos, respondí. Su cliente me demandó por robar mi propia empresa. Entendemos su perspectiva. Por eso la oferta incluye una carta pública de disculpas reconociendo que usted es la fundadora legítima de Innovatech Solutions. Acepté la oferta. Una semana después, era nuevamente la propietaria única de la empresa que había fundado 8 años atrás. La carta pública de disculpas de Rodrigo fue publicada en las 3 revistas empresariales más importantes del país. Reconozco públicamente que la licenciado Mariana Torres es la fundadora legítima de Innovatech Solutions. Mis declaraciones anteriores sugiriendo lo contrario fueron incorrectas y lamento cualquier confusión que hayan causado. 6 meses después, Innovatech Solutions fue adquirida por una corporación internacional por 120 millones de pesos. La historia del juicio se había convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho sobre demandas frívolas y apropiación de identidad empresarial. En mi nueva oficina como directora de tecnología de la corporación adquirente, conservo enmarcada la demanda original de Rodrigo junto al fallo judicial que la desestimó. Es un recordatorio diario de que la verdad documentada siempre supera a las narrativas fabricadas, y que los fundadores reales de empresas dejan rastros legales imposibles de falsificar. La semana pasada, recibí un mensaje de Rodrigo a través de LinkedIn. Había comenzado una nueva empresa de consultoría y quería explorar oportunidades de colaboración. No respondí. Algunas lecciones sobre integridad empresarial solo se aprenden una vez, y yo ya había pagado el precio completo de esa educación. A veces, las batallas legales más dolorosas nos obligan a documentar nuestra verdad de manera que nadie pueda cuestionarla nunca más. Y la victoria más dulce es simplemente recuperar lo que siempre fue nuestro por derecho. Retri. Claude can make mistakes. Please double check responses.